Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo que se avecina. En este bloque que estamos tratando el tema de la relación entre ciencia y fe, ¿no? La armonía y la compatibilidad entre ciencia y fe. Y lo estamos haciendo con un científico chapó, ¿no? Que es Enrique Solano. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. Él es doctor en ciencias matemáticas y presidente de la Asociación de la Sociedad de Científicos Católicos de España, ¿no? Y precisamente en este capítulo quiero centrarme más en esto, ¿no? En los científicos católicos, ¿no? En cómo han llegado muchos científicos a ese conocimiento de Dios a través de la ciencia, del testimonio que han dado y que siguen dando los científicos que buscan realmente la verdad en mayúsculas, ¿no? A través de la ciencia, ¿verdad? Claro, muchos testimonios de científicos resulta que afirman haber llegado a la creencia de Dios, bueno, pues eso, ¿no? Interpelándose por la maravilla, el asombro, ¿no? El capítulo anterior os explicabas pues la inmensidad, el asombro del universo, de por qué Dios creó toda esa belleza de galaxias, de estrellas, ¿no? Una cosa maravillosa para, precisamente a lo mejor por la vía natural, incluso, no por la revelación, ¿no? Sino por la propia ley natural, el conocimiento más natural, pues poder llegar a un cierto primer conocimiento del Dios creador, ¿no? Y eso es así, es decir, los científicos pueden llegar, siendo agnósticos, incluso ateos, a una cierta idea de creador por ley natural, sin revelación. Pues efectivamente es así. De hecho, cuando uno puede pensar, ¿por qué? Porque realmente ha sido así, ¿por qué la ciencia moderna surge en Europa y surge en el ámbito del cristianismo? Pues si uno empieza a explorar este tema, se da cuenta que no ya solamente en la tradición cristiana, sino incluso en la tradición judeocristiana, uno se va al libro de la sabiduría y al final, durante todos estos siglos, desde entonces, ve como un hilo conductor. Y es que, pues ya digo, desde el libro de la sabiduría, luego San Pablo a los Romanos, luego San Agustín, al final el cristiano lo que ve en la naturaleza es como un medio de acercarse a Dios. El símil que normalmente se suele poner es como el de una obra de arte, una pintura, una escultura. No tiene nada que ver un Velázquez con un Miró. Entonces, estudiando lo creado, uno puede inferir ciertas características, ciertas propiedades del creador. Y eso mismo, o sea, es el mismo argumento que le ha servido a los cristianos para intentar acercarse a Dios a través del estudio de la naturaleza. Y es por eso por lo que la Iglesia siempre ha estado muy interesada en el estudio de la naturaleza. De hecho, Nicolás Steno, que es el padre de la geología, fue la persona que introdujo la teoría de los estratos, esto de que cuando uno hace un corte en la tierra, el que está más profundo es el más antiguo. Como digo, es el padre de la geología y es beato de la Iglesia Católica. Y él decía que uno peca contra Dios si se conforma con saber lo que ya se ha conocido y no explorar la naturaleza. O sea que este es un ejemplo muy bonito de esta ansia que siempre ha tenido la Iglesia del cristiano por conocer más la realidad, no simplemente por eso, no como un fin, sino como un medio de conocer mejor a Dios. Por tanto, alguien que no es creyente por esa vía natural de acceso a Dios, ¿no? Tiene como un primer anuncio, como una primera aproximación a Dios. Claro, es un camino. El propio San Agustín nos habla del libro de la naturaleza, sí, como un camino para conocer a Dios en paralelo a lo que es el libro, la Biblia, ¿no? Las escrituras. ¿Qué pasa? Pues lo que siempre se dice de la inteligencia oscurecida y la voluntad debilitada, solamente a través del libro de la naturaleza, por nuestra inteligencia, a veces no es un camino fácil, bien iluminado, donde Dios está al fondo y llegas inexorablemente, ¿no? Entonces, Dios desde siempre se muestra de una manera mucho más sutil, ¿no? Como decía Blaise Pascal, un matemático francés, al final la fe o el creer en Dios es lo suficientemente obvio para que creer sea razonable, pero como lo suficientemente oculto como para que el creer sea libre, ¿no? Y en ese equilibrio es en el que nos movemos. Entonces, es cierto, la naturaleza ofrece indicios
de que a través de ella podemos llegar a Dios, pero son indicios, no son pruebas. Es decir, no, yo hago esto y inexorablemente... No, Dios podría habernos dado una prueba contundente, claro, y no por lo que decías del respeto a nuestra libertad, ¿no? Y por lo tanto la ciencia está plenamente en el plan de Dios, es decir, que tenemos que ir desvelando, claro, ¿no? Entiendo yo, pues su obra, ¿no? A mí en este caso, ¿no? En este caso un ejemplo que siempre me gusta poner es el de los Reyes Magos, porque al final los Reyes Magos, ¿qué son? Son científicos. Ah, sí. Son científicos. Exacto, ¿no? Eran grandes sabios. Eran ¿no? sabios. Claro, el concepto científico, tal y como lo entendemos ahora, surge en el siglo XIX, es un concepto muy reciente. En la época de Cristo no había científicos como ahora, pero sí que había estudiosos de la naturaleza. Entonces, en ese concepto eran personas que a través del estudio de la naturaleza, a través del, en este caso, del estudio de las estrellas, de lo tuyo, ¿no? Exactamente, porque al final, abro astrofísicos. paréntesis, al final en el portal de Belén solamente hay dos gremios representados, los pastores y los astrónomos. Bueno, los carpinteros si contamos a los artesanos y contamos a San José. Nadie más, o sea que los astrónomos estamos ahí ya desde el principio. Cierro paréntesis. Buena publicidad. Sí. Entonces, lo que decía, el científico cristiano debe un poco seguir el camino de los Reyes Magos, no como un estudio, a través del estudio de la naturaleza, a través del estudio de las estrellas, ¿a qué llegas? A encontrarte con Dios. Es que es una magnífica metáfora, ¿eh? No había pensado nunca en ello, pero es verdad, ¿no? O sea, también por qué en el momento de Belén, sí, pues tiene que haber esos magos, ¿no? Magos o científicos de la época, ¿no? Que venían de distintas partes, no necesariamente, y que al final, bueno, pues descubren a Dios, como tú bien has dicho, ¿no? Es muy bonita la metáfora, y más pensando en que en esa asociación de que el saber griego, el árabe, ¿no? El persa, al final el cristianismo un poco, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pues adoptó esa sabiduría, porque claro, también había sabios, ¿no? En Oriente, en Persia, ¿no? Los Reyes Magos, ¿de dónde eran? ¿Te acuerdas? Bueno, no se sabe muy bien de dónde venían, ni si eran 2 o 3, pero venían de Oriente. De Oriente, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y en cambio, bueno, pues que en toda la época mal llamada oscura de la Edad Media, precisamente esos saberes, ¿no? Yo creo que confluyen, el cristianismo pues los adopta, en la Alta Edad Media pues se empiezan a desarrollar las universidades, los monasterios, ¿no? O sea, ¿qué papel en esa época, en esa etapa, después iremos un poco avanzando, ¿no? ¿Te parece, Enrique? Pues se fue generando a partir del cristianismo, ¿no? y de esa tradición, como decíamos, ¿no? de otras visiones, ¿no? Del mundo griego y otros, para que en Europa eclosionase y fuese casi pues la cuna de lo que es ahora la ciencia, ¿no? Hay aquí como dos momentos históricos, ¿no? Este primer momento histórico en donde el cristianismo desde el principio intenta vender la idea o transmitir la idea de que creer en Dios es algo racional, y es un esfuerzo, porque claro, pongámonos siglo I, los Hechos de los Apóstoles, toda la expansión del cristianismo, pero llega a la primera incursión, si no lee los viajes de San Pablo, de los Apóstoles, llega a Grecia. El primer territorio europeo que pisa, en el segundo viaje, es Grecia. Entonces, Grecia era una región con una tradición filosófica muy profunda. Entonces, el esfuerzo de los primeros padres de la Iglesia fue hacer ver, o sea, claro, si llega a un pueblo que realmente estaba ninguneado, como era el pueblo judío, porque realmente, si nos fijamos, no han tenido nunca grandes historiadores, grandes estrategas, grandes imperios, grandes filósofos, grandes científicos, no han tenido grandes de nada, que me vengan aquí unos a decirme, no, es que yo te voy a decir quién es Dios, que es una persona que ha vivido aquí 3 años, ha tenido una vida oculta, luego ha estado 3 años de vida pública, ha muerto en cruz, pero ha resucitado, y entonces yo te estoy contando esto. Un choque brutal, hay un choque cultural brutal, ¿no? Disonancia cognitiva increíble. Claro, entonces un poco decir, no me puedo creer lo que me estás contando. Entonces, es todo ese esfuerzo de los primeros padres de transmitir la idea de que creer en Jesucristo es una cosa razonable y se une bien con toda la tradición filosófica griega, ¿no? Entonces es un primer esfuerzo de eso. Creer en Dios no es una elucubración, no es creer en las hadas, sino es muy razonable.
Y luego, como muy bien decías, está ese salto a la Alta Edad Media, donde, bueno, históricamente todos sabemos que el Imperio Romano, los bárbaros se llaman bárbaros, precisamente porque, digamos, su tradición cultural no era muy grande. Sí. Entonces, lo que queda del saber en Europa se conserva en los monasterios. O sea, el principal valedor en Europa del conocimiento durante siglos fue la Iglesia Católica a través de los monasterios. Y como muy bien decías, esos monasterios, siglos después, son el origen, el germen que dan lugar a las universidades. La universidad, que es una cosa que mucha gente no sabe, es una creación de la Iglesia. Y esa imbricación tan intensa que durante siglos ha existido entre Iglesia y universidad, todavía se puede ver en universidades tan prestigiosas como, por ejemplo, Oxford, que fue la primera universidad de Reino Unido. En el logo de Oxford, en el escudo de Oxford, lo que aparece es un salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. Y uno va a la Universidad de Cambridge, también muy famosa de Reino Unido, y en el laboratorio Cavendish, que es dentro de la física se desarrolló muchísimo a principios del siglo XX, y el laboratorio Cavendish fue un laboratorio de referencia en esa época. Pues en lo que es en la entrada de la puerta tiene un mural en donde, pues no recuerdo ahora los otros salmos: grandes son las obras de Dios para los que se deleitan en ellas, o algo así. Esto no surge por casualidad. Claro. Esto no surge por casualidad, es un reflejo que nos ha quedado con el paso de los siglos de esa unión tan profunda que hubo entre Iglesia y saber durante siglos. Sí, precisamente ayer cenando con el padre Félix, ¿no?, del hogar de la madre, me decía: hombre, claro, pero si es que muchos científicos en esa época, ¿no?, desde el siglo XVI, XV, Copérnico adelante, pues incluso eran sacerdotes, ¿no? Hemos comentado, has ido ilustrándonos con algunos de ellos, ¿no? Y me dejó este libro. Este libro, ¿no?, escrito por Ignacio del Villar, que creo que es miembro de la Junta de la Junta Directiva de la Sociedad de Científicos Católicos de España. ¿No? Él es, bueno, doctor en Ingeniería de Comunicación y tal. Bueno, precisamente, y yo creo que es también una idea, un proyecto que tenéis en la sociedad, ¿no?, de visualizar, bueno, pues sacerdotes y científicos, de Nicolás Copérnico a Georges Lemaitre. Tú has comentado ya algunos de los que están aquí, ¿no? Yo creo que Ignacio del Villar hace un esfuerzo, pero hay otros libros, ¿no? Estáis, yo creo, desde la sociedad, explicando y visualizando, al menos en esa etapa. Después hablaremos más de la contemporánea, ¿no?, pero hasta el siglo XX, ¿no?, pues que realmente la mayor parte de los grandes científicos eran católicos, y muchos de ellos sacerdotes y tal, ¿no? ¿Cuál es este proyecto que tenéis en la sociedad? Sí. Sí que es verdad que en esta idea que comentábamos antes de que Iglesia y centros de saber como universidad han estado muy unidos, pues no es de extrañar que grandes científicos brillantes, por ejemplo, en este libro comentas, aquí estoy viendo la portada, Copérnico es el padre de la astronomía, en el sentido que fue el que introdujo la teoría heliocéntrica, de que era la Tierra que giraba alrededor del Sol y no al revés. Tenemos Steno, del cual hemos hablado antes, que es el padre de la geología. Mendel, que es el padre de la genética. Todos hemos estudiado en el colegio los experimentos de los guisantes de colores. No, pero dilo claro, o sea, Mendel fue el padre de la genética. Padre de la genética. Sí, es que no es uno más, fue el que introdujo, el que con él comenzó ese estudio. Igual que con Steno empezó la geología. Igual que con Georges Lemaitre empezó, o sea, el propio Einstein decía que la única persona que realmente había entendido la teoría general de la relatividad era Lemaitre. Eso nos da una idea del nivel de brillantez, y es uno de los grandes cosmólogos de principio del siglo XX. Y hace relativamente pocos años la Unión Astronómica Internacional, que es el máximo organismo a nivel mundial en astrofísica, en astronomía, renombró una ley física que se llamaba ley de Hubble, de expansión de las galaxias, y la renombró a ley de Hubble-Lemaitre, porque era un error histórico no darle el peso que esta persona había tenido en el desarrollo de la cosmología. Con lo cual, y todos estos eran sacerdotes o monjes, en el caso de Copérnico. Y después, o sea, en el siglo XX y bueno, y ahora siglo XXI,
primero también la irrupción de científicas católicas, ¿no? Es importante, si quieres podemos citar algunas, ¿no? Pero eso se continúa ya en una sociedad más secularizada, ¿no? La actual poscristiana. O sea, ¿tú crees que esa vocación del católico, ¿no? por hacerse científico o científica, ¿no? Pues continúa y estáis en la punta de lanza de la ciencia actual, ya no tanto pues de la que hemos comentado hasta ahora? ¿Sí? ¿Crees que eso es así ahora? Yo creo que sí, y yo creo que lo que pasa, que es cierto que a partir de un momento de la historia ya hay un desacoplamiento entre lo que es universidad y lo que es iglesia. ¿Eso que más o menos dónde lo sitúas? ¿En qué? Pues, digamos, es como un proceso gradual. Sí que es verdad que durante la época de la Ilustración, Sí, claro. el siglo XVIII, ya es cuando empieza a, digamos, separarse. Hay un momento muy crítico, que es la segunda mitad del siglo XIX, por distintos problemas. Ahí es donde surge la fake news del conflicto entre ciencia y fe. ¿Por el tema de la evolución? ¿De Darwin? No realmente, ¿No fue por eso? es como son distintos ingredientes que al final te dan una tormenta perfecta. Si quieres lo comentamos un poquito. Sí. Es, digamos, como decía antes, el científico profesional, tal y como lo conocemos ahora, surge primera mitad del siglo XX. Entonces, y surge no en los ámbitos del saber de las universidades, sino que surge asociada a lo que es la revolución industrial. Surge en ciudades como Manchester, ciudades muy, muy industrializadas, no en los núcleos tradicionales del saber. Entonces, cuando digamos, este grupo intenta acceder a los centros de saber tradicional, las universidades, que estaban en aquel momento dominados por, digamos, por religiosos, se encuentran como un rechazo frontal, ¿no? Entonces, no hay nada mejor para tener un sentimiento de tribu como que haya un enemigo común. Entonces, de alguna manera ya empiezan las primeras fricciones entre lo que es, que al final son fricciones a nivel personal. No estamos hablando de problemas a nivel conceptual, eran problemas muy mundanos, por así decirlo. A eso se suma, digamos, pues todo el desarrollo de la teoría marxista a final del siglo XIX, el materialismo, y eso hace que se vaya creando un caldo de cultivo que explota en dos libros que se publican en Estados Unidos a final 1880 y tantos, por ahí, sobre el supuesto conflicto que durante años ha existido entre ciencia y religión. Son libros que, por supuesto, ahora no se estudian en ningún sitio, llenos de inexactitudes y errores. Uno de ellos es dice que habla de Colón cuando va a los eruditos de la Universidad de Salamanca a exponer su viaje. En el libro se dice que los eruditos estaban en contra porque ellos pensaban que la Tierra era plana y Colón sostenía que era redonda. Eso es absurdo. O sea, cualquier persona medianamente formada sabía desde los griegos que la Tierra era redonda. Por supuesto, los eruditos de la Universidad de Salamanca lo sabían. Lo que le estaban diciendo a Colón es que te estás equivocando, tus referencias son erróneas. La Tierra es redonda, pero mucho más grande de lo que tú estás pensando. Ya. Si vas hacia el oeste, te vas a morir antes de llegar a la India. Y realmente hubiera pasado eso si no hubiera estado América por medio. Entonces, digamos, son libros, es simplemente un ejemplo lleno de inexactitudes, pero que, curiosamente, al final es el tema este de la fake news, ¿no? No sabes por qué, pero ha sido el libro de referencia para generaciones de científicos en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos. Dada la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo científico, pues eso ha sido proyectado durante décadas en el ámbito científico mundial y ha sido como un poco ha ido permeando esta idea del conflicto, que es un invento muy, muy reciente, al final del siglo XIX. Y para dar nombres, ¿no? O sea, en el siglo XX, nos ponemos los inicios, ¿a quién destacaríamos, ¿no? de científicos con fe y además santos casi, ¿no? O santas, ¿no? Porque me gustaría también que nombrases alguna científica, si la tienes en mente, ¿no? Relevante. ¿Contemporánea? Sí, claro. Bueno, hay, digamos, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay una científica que era del Opus Dei que ha sido nombrada, no recuerdo si venerable o beata, recientemente. Y bueno, pues quizás el ejemplo más reciente
que tenemos. Begoña... Sí, lo No, miraremos. no Pero que hay científicas por supuesto, que se han abierto camino y manifestando su fe. Efectivamente, es precisamente en este congreso que mencionabas, Sí. que tuvimos en septiembre pasado en la Universidad Francisco Vitoria, hubo una sección, una ponencia dedicada a científicas católicas españolas. Entonces, en ese contexto se hablaba del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un organismo de investigación de los más altos en investigación que hay. Tú formas parte de él. Yo soy parte de un centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo. Entonces, el Consejo es un organismo que lo echan a andar científicos cristianos y en donde hay científicas católicas que han desarrollado durante la década de los años 50, de los años 60 del siglo pasado, una labor de relevancia en óptica y en otras ramas de la ciencia. Por eso estáis visualizando, ¿no?, en este proyecto de la sociedad, pues precisamente a científicos y científicas católicos del 20, incluso de ahora, ¿no?, del siglo XXI, Claro. ¿no? O sea, que conozcamos esos nombres, ¿verdad? Efectivamente. Porque... De hecho, cuando creamos hace un año esta sección española de la Sociedad Internacional sí que tiene una sección donde tiene una pequeña biografía de científicos católicos, pero echábamos en falta científicos católicos españoles, porque uno puede pensar, hombre, España ha sido tradicionalmente católica y a pesar de que mucha gente cree, aquí se ha hecho muy buena ciencia, con lo cual no debe ser tan difícil encontrar. Marañón, me imagino, ¿no? Y luego, pues lo que hablamos en este congreso de Celestino Mutis, que es una referencia en botánica, sí. Leonardo Torres Quevedo, que fue un ingeniero muy brillante. Se habló también en este congreso de las científicas católicas del CSIC, también muy, muy interesante. Incluso se hablaron de figuras de científicos católicos de renombre del CSIC que fallecieron recientemente. Una de las ponencias iba en este sentido. Entonces, desde la sociedad, de la sección española de la Sociedad de Científicos Católicos, queremos hacer este esfuerzo de dar visibilidad a todos estos científicos y científicas casi de nuestra época y que han jugado un papel muy relevante tanto en ciencia y que en ningún momento han escondido su fe católica. ¿Y eso que va a ser una publicación, un blog, una web donde se pueda acceder? Pues vamos a tener, por un lado, ese material disponible desde nuestra web de la Sociedad de Científicos Católicos y también en colaboración con la cadena EWTN hemos preparado una serie de 14 capítulos sobre científicos y científicas católicos españoles que se emitirá en los próximos meses. Pues ya ansiosos de verla, ¿no? Y de aprender mucho, sobre todo de evitar tabús y malos entendidos respecto a que antes sí, claro, antes había sacerdotes, claro, pero ahora no, ahora los científicos necesariamente tienen que ser agnósticos o ateos y tal, pues romper esa idea que tú decías, ¿no? Y visualizar a estos grandes personajes, ¿no?, que algunos de ellos pues van para santos, ¿no? Para terminar, ¿no? Decías, es que la Iglesia siempre ha estado muy, muy interesada en esta, ¿no?, en el tema de la ciencia y tal. Bueno, es que tiene academias pontificias, tiene universidades católicas, en el propio Vaticano pues hay grupos, ¿no?, de la Pontificia de la Ciencia. ¿Cómo estamos ahora en estas sociedades pontificias? ¿Estamos a nivel top? ¿Qué se está investigando? O sea, bueno, sabemos que en el mundo que se avecina pues viene todo el tema de la inteligencia artificial, hasta el Papa ha hablado ya de estos temas, ¿no?, de la algorética, pero para ti, en este minuto que nos queda, ¿cuál podría ser ahora uno de los proyectos donde es puntera la Iglesia en ciencia o en tu campo, ¿no?, que has comentado de la astrofísica? Bueno, como solamente tengo un minuto, me voy a centrar en mi campo, que es la astrofísica. Creo que lo mencionaste, no sé si en este capítulo o en los capítulos anteriores, no recuerdo ahora. El Observatorio Astronómico Vaticano tiene colaboraciones con NASA. Hay una misión de la NASA que ha sido ir a un asteroide, traer un fragmento de asteroide y volverlo a la Tierra. ¿Por qué asteroides? Porque son objetos que nos dicen cómo era el sistema solar muy al principio y son muy interesantes de estudiar aquí in situ. Y luego ese material hay que estudiar sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, y para eso se necesita una instrumentación muy específica. Y uno de esos instrumentos lo ha desarrollado Robert Mack, que es uno de esos astrofísicos jesuitas del Observatorio Vaticano,
y es él la persona que está en colaboración con la NASA para hacer un tipo determinado de estudios de ese material gracias a la instrumentación que ha desarrollado. Con lo cual, eso es ciencia puntera de ayer. Que está trabajando un sacerdote de los Observatorios Vaticanos. Pues bueno, pues nos quedamos con este ejemplo y todos los demás hasta llegar al siglo de la Alta Edad Media, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el testimonio y la búsqueda de la verdad que han tenido los científicos católicos pues es relevante, y yo creo que en el capítulo pues ya hemos mostrado un poquito para que los que nos vean tengan la curiosidad de investigar esas biografías y de romper el tabú. Se puede ser buen científico y ser creyente y ser santo incluso. Absolutamente. ¿No? Pues gracias, Enrique, hasta el próximo. Un placer.